Está Gustavo Descalzi allí en Uruguay. Gustavo. ¿Cómo le va? Buenos días. Estoy acompañado del doctor Jorge Barrera. Hemos tenido una semana muy intensa a propósito de este fallo que condena a este degenerado por 27 años y medio en un fallo que yo voy a llamar que es ejemplificante e histórico en el Uruguay, sobre todo por todo lo que tuvo que batallar el estudio del doctor Barrera. Doctor, buenos días, gracias por recibirnos en su casa, las felicitaciones, y hay una familia y una comunidad que en este momento empieza a creer que las cosas se pueden hacer y de la justicia en algún momento les llega y a estos sinvergüenzas pueden ser condenados en este país. Sí, la primera reflexión es que esto se debe principalmente a la grandeza, al coraje, a la tenacidad de la familia. Los padres de Lola venían una y otra vez, las veces que fueran necesarias, desde el primer momento, acompañando todo lo que ha sido un largo periplo, donde existían muchas desilusiones, frustraciones. Recuerdo que, bueno, con el doctor Juan Raúl Williman, que estuvimos codo a codo el primer momento, con mi socia la doctora Melgar, trabajando permanentemente había detenciones, testigos, decenas de imputados, cambios de fiscales, cambios de jueces. 6. Exactamente, y 5 fiscales, con lo cual a lo largo de todo ese periplo el ejemplo que han dado los padres de tenacidad, de búsqueda de soluciones alternativas, hasta que nos encontramos realmente con que en un momento existió la participación de una genia, como es la genetista Natalia Samberg, que realmente puso luz en el camino, hizo un trabajo de rigor técnico, científico muy importante. Cabe recordar que acá se tenía el ADN del agresor, pero que después de tanto tiempo nunca se había podido dar con el responsable o quien coincidiera con ese ADN. Así que Natalia Samberg creo que ha sido clave, ¿no? Eduardo, si le parece, si a usted le parece, podemos repasar ese instante en el cual la genetista logra, digamos, identificar, es así, doctor, el gen de la mamá del agresor sin saber quién era. Claro, porque tenía, históricamente se averiguaba repito lo que aprendí de Natalia, ¿no? Que creo que Natalia en sí en esto ha sido una institución, pero se venía analizando por la línea matrística y ella, aún sabiendo las dificultades y lo que esto podría tener de incertidumbre inicial, fue al exterior, estuvo en Estados Unidos, estudió el asunto, estudió el sistema, empezó una investigación por la línea matrística, ahí se dio con la madre. Resulta que después tuvimos la dificultad de que había dado en adopción a uno de sus hijos, que fue el que termina siendo condenado, con lo cual había que también encontrarlo, porque le haber dado sido en adopción y no haberlo visto en todo ese tiempo también generaba dificultad. Y bueno, a través del cruce de ADNs y luego una instancia definitiva, que es que nunca se había filtrado a los medios el conocimiento de que las sangres, los ADNs estaban mezclados, porque la primera estrategia de defensa que puso quien fuera detenido y hoy condenado era que él se había cortado con una botella y que solamente le había robado. O que cuando abrió la mochila, digamos, se terminó generando una herida y cayó una gota. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo le va? Eduardo Bataglia, lo saludo, estoy con Víctor Barone. En la medida... Sí, no sé si me está escuchando, doctor. ¿Qué tal a los dos? ¿Cómo le va? Eduardo Bataglia, Víctor Barone y el resto del equipo. Es una buena síntesis lo que nos ha brindado, pero me quedo pensando, y es inevitable hacerlo, seguramente le pasará a usted, que si no hubiera la familia con tanta energía, acompañado todo el proceso, quizás hoy no estamos anunciando lo que sí se conoció por parte de la justicia. Punto 1. Y punto 2, para revisar, ¿no?, el tiempo que se ha perdido en el inicio de la investigación, un tiempo vital, porque esto quizás lo podíamos haber conocido antes. Digo, se podría haber condenado a esta misma persona habiéndole evitado sufrimiento a la familia también, ¿no? Las dos cosas son ciertas, son los grandes héroes de este sistema y de esta resolución, la familia, porque realmente son un ejemplo concreto de entereza moral, ¿no? A veces uno, cuando habla de las enterezas morales, habla en términos generales y teóricos. Este es un ejemplo concreto que uno puede decir, la grandeza, la tesón y la entrega espiritual de los padres. Y la segunda, evidentemente, que por un lado decimos que hay una respuesta, el crimen no quedó impune,
pero por el otro lado, la sensación, ese sabor amargo de que, bueno, estos resultados tendrían que haberse dado antes, porque Bien. como dijo la madre, Adriana digamos, y Diego hace pocas horas, recién ahora empieza el duelo. Entonces basta repasar sus declaraciones y la charla con ellos, es como haber tenido una agonía para comenzar un duelo de muchísimos años. Esto evidentemente no va a devolver la vida, Sí. pero mitiga el dolor evidentemente de haber llegado hasta esta instancia. Sí. Doctor Barrera, Víctor Barone, ¿cómo va? Yo lo que quiero rescatar de acá y quiero usar el ejemplo de Uruguay para Argentina. En Uruguay hay un registro de ADN que funciona y acá en la República Argentina tenemos el mismo sistema, pero no tenemos la misma cantidad de registros. Me gustaría que nos cuente, yo lo sé, pero me gustaría que nos cuente a todos cómo funciona el registro de ADN en Uruguay. Porque ese registro de ADN, 10 años de trabajo y una muy buena labor del Ministerio Público Fiscal y obviamente de la querella por parte de su estudio, lograron 27 años de condena para uno y 8 años de condena para otro. Bueno, voy a comentar una infidencia. Esto lo estuvimos conversando con Víctor durante largo rato en este enero. Y en términos generales hay dos aspectos. Uno, hay un registro desde el año 2014 en donde todas aquellas personas que han sido en el sistema anterior procesadas por cualquier delito, inclusive por una falta, por ejemplo, una conducción sin libreta de conducir, que genera acá una falta, se toma una muestra de ADN. Y Con acá, esa muestra claro, de ADN se incorpora en un registro. ¿Cómo? No, que acá hay una gran diferencia. Acá tiene que haber una sentencia firme para que puedan estar dentro del sistema. Y ustedes usan hasta una simple falta de tránsito para tomar el ADN y poder chequearlo contra todos los delitos, que hoy por hoy es casi básico. No, esto no se necesita ninguna sentencia de condena. Vuelvo a repetir, estamos hablando de lo que ustedes llaman contravención, claro, que significa acá el delito de falta. Ya ahí, con la resolución judicial, hay una muestra de ADN. ¿Por qué? Porque cuanto antes se tenga la muestra de ADN, también antes se va a poder chequear si hay otras muestras de ADN, sí, que tienen que irse chequeando, macheando. Entonces acá desde el 2014, desde un primer momento y por cualquier contravención, no falta administrativa, pero sí contravención o procesamiento o ahora formalización, al tomarse la muestra de ADN, temporalmente, en este caso se hizo durante todos los viernes, se iba chequeando esa información. ¿Por qué no pasó acá? Porque el antecedente que tenía esta persona era anterior a diciembre del 2014, que es lo que a ustedes les puede pasar si extienden demasiado el tiempo de la muestra de ADN. Claro. Entonces, como desde el 2014 hasta acá no había cometido otro delito, entonces no se podía, no estaba ese resultado. Sí. Así que doctor, esa es la conclusión. La última, uno se pregunta qué está pasando en Uruguay, si hay un crecimiento de casos delictivos o casos violentos o femicidios particularmente, porque conocimos en los últimos días la situación vivida por Bárbara, una joven a la que fue asesinada mientras iba a estudiar, y sabemos que el responsable de ese asesinato, de ese femicidio, fue recibido con insultos en la cárcel y lo tuvieron que trasladar. Si nos puede dar su mirada sobre el crecimiento de casos en Uruguay, si es que es así, si los números así lo indican. Bueno, sí, hay un crecimiento, no está en el estándar que uno quisiera, pero en términos generales, con respecto a lo que ha sido la situación pre-2020, ha bajado. Es decir, que no está en el estándar que uno quisiera, es un tema de que el Uruguay como país debe combatir, pero no veo que haya un crecimiento comparado con los últimos 20 años. O sea, todos quisiéramos un registro cero de femicidios, pero ha descendido después de la pandemia, digamos. Bueno, sí, ha descendido después de la pandemia y se ha mantenido estable. Es decir, bien, que el objetivo no es quedarse estable, ¿no? El objetivo siempre es bajar y tener una cifra tendiente a cero. Bien. Pero yo creo que es un tema que sí, evidentemente, el crecimiento de los femicidios en sí es un tema a combatir, sin lugar a dudas.